Listo, pues bienvenidos a todos. Estamos en la segunda parte de la cuestión Malvinas y la Antártida, una visión estratégica del Atlántico Sur. Hoy vamos a tener una dinámica un poco diferente a la anterior. Vamos a requerir mucho la participación de ustedes. Vamos a hacer una cosa más conversadita y espero que se la gocen todos ustedes. Hoy tenemos unos invitados muy importantes. Empezamos con el ministro Máximo Gouland, director nacional de Política Exterior Antártica. Fue representante en reuniones consultivas del Tratado Antártico, presidió las negociaciones sobre turismo antártico y es vicepresidente de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Tenemos por otro lado al capitán de navío en retiro, el doctor Rafael Ricardo Torres, coordinador científico de la Expedición Colombiana a la Antártida, PhD en Ciencias del Océano y de la Tierra, director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas y actualmente profesor titular de la Universidad del Norte. Igualmente tendremos al doctor Diego Amorocho, PhD en Zoología, director científico del Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo, el CIMAT, y fue director del Programa de Especies para Latinoamérica y el Caribe del WWF. Bienvenidos a todos ustedes, muchas gracias por estar a ustedes acá presentes con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Si quieres, entonces iniciamos con un video muy bonito de la Embajada Argentina. Está sin audio el video. Bueno, qué lástima que no pudimos escuchar Me el parece que se video. cortó un poco también, ¿no? Sí. Bueno, antes de pasar a las preguntas, entonces quisiéramos, doctor ministro Gouland, nos hiciera un pequeño recuento de este video. Ahí se cortó nuevamente el audio.
Muchas gracias por ese video tan hermoso. Hubo muchísimas imágenes muy bonitas, mucha información. Quisiéramos, ministro Gowland, que usted nos explicara un poquito más sobre este video. Sí, me parecía que era un buen comienzo para varios de los temas que quisiéramos tocar hoy, ¿no? El video nos muestra, es un video que hicimos conjuntamente con Chile para, en la primera presentación de una propuesta de área marina protegida en la península antártica que estamos presentando ante la Comisión de Recursos Vivos Marinos Antárticos, ¿no? Y creo que el video de alguna manera capta todo lo que son las actividades y los distintos impactos que están afectando a la zona de la península antártica, que es una de las zonas, digamos, más ricas en muchos recursos. Es una zona que obviamente para la Argentina y para Chile tiene también una importancia particular porque comprende el sector antártico argentino y el sector reclamado por Chile. Es una zona donde se ve muy claramente todo lo que es el impacto del cambio climático que está afectando muy seriamente a toda la región. Como veíamos, es una zona que tiene una importantísima presencia de turismo antártico. El turismo es una actividad que está creciendo exponencialmente desde los años 90 en adelante, ha ido creciendo de una manera realmente muy importante. Es una actividad que utiliza mucho los puertos de Ushuaia en la Argentina y de Punta Arenas en Chile. Tiene también, toda esta zona tiene una importantísima actividad pesquera, ¿no? Esto es otra actividad que se está desarrollando, que está teniendo también un fuerte impacto en el medio ambiente, que está siendo a su vez afectada por el cambio climático. Es una región que tiene una importante presencia de fauna antártica, y es todo un ecosistema de una enorme delicadeza, muy interrelacionado en sus diversos elementos, y que si uno de los elementos se ve afectado por cualquier factor externo, sea el clima, sea la actividad humana, tiene consecuencias importantísimas para todo el ecosistema. Es una zona también donde hay una importantísima actividad de los programas antárticos nacionales. Al ser, si uno ve el mapa, la punta de la península antártica y la punta del sur, digamos, del continente sudamericano, están muy próximas. Ushuaia está apenas a 1000 kilómetros de la punta de la península antártica, con lo cual también es una zona donde se desarrollan muchas actividades científicas y logísticas de distintos programas antárticos nacionales. Y todo este conjunto de actividades genera como un enorme desafío en esa zona en particular, ¿no? La propuesta esta en concreto ha sido presentada ante la Comisión de Recursos Vivos Marinos Antárticos, que abarca todos los océanos alrededor de la Antártida y que apunta a proteger específicamente distintos aspectos y distintas fauna dentro de estas diversas áreas, pero digamos, lo que quería señalar con esto, que el video muestra las distintas actividades que se dan en la Antártida y que de alguna manera han sido abordadas por distintos componentes de lo que llamamos el sistema del Tratado Antártico, que se desarrollan en las reuniones del Tratado Antártico y que después tienen han creado convenciones específicas como la de recursos vivos marinos, como la de focas antárticas, inclusive, bueno, protocolos sobre protección del medio ambiente. Es decir, se ha ido creando toda una estructura normativa que aborda todas estas cuestiones que tanto afectan a la región, ¿no? Y me parecía interesante ver en este video cortito, digamos, estos distintos elementos que hacen a las principales preocupaciones que hoy tiene el sistema del Tratado Antártico y que tienen los distintos países que participan del sistema del Tratado Antártico, pero obviamente muy particularmente, podría decir, Argentina y Chile, que están tan activamente presentes en esa región, ¿no? Entonces quería con estos breves comentarios complementarios del video hacer una pequeña introducción y que permita de alguna manera abrir a las preguntas, a las consultas o al debate.
Muchas gracias, señor ministro. Muy pertinente, porque precisamente pues, el objetivo de este evento para nosotros es concientizar sobre las zonas marítimas en la Antártida y que ustedes puedan llevar esta campaña a un feliz fin, pero para tal fin pues necesitamos concientizar a la gente, necesitamos que de verdad todo el mundo tome conciencia sobre la importancia de esta zona y por eso creo que es muy importante los temas que vamos a tratar a continuación. La dinámica que vamos a hacer, entonces, vamos a abordar primero cuál es el impacto político de la región, luego entraremos a mirar cuál es el impacto ecológico y terminaremos con el impacto económico de la región. Esto para Argentina, pero también para Colombia y para América Latina en general. Entonces, antes de entrar con las preguntas, Camilo, si nos puedes colaborar con el video del doctor Gowland. Perdón, no sé si me dirigió a mí, no escuché bien ahí. No, a Camilo. Perdón. Perdón. Muchas gracias. Bueno, entonces iniciamos este bloque de impacto político de la región de la Antártida. Doctor Gowland, ¿podría usted explicarnos la importancia de la Antártida para Argentina y en general para América Latina? Sí, por supuesto. Digamos, obviamente creo que la importancia quizás uno lo puede separar en dos planos, ¿no? De alguna manera uno puede analizar la importancia que puede tener la Antártida para dos países que tienen reivindicaciones territoriales en la Antártida, como son Argentina y Chile, que tienen un larguísimo historial de presencia y participación en la Antártida, que tienen una importantísima cantidad de bases. Argentina tiene 13 bases en la Antártida, 6 de las cuales funcionan todo el año, tienen una importante actividad científica, mucho transporte de personal y de gente y de científicos que van y vienen a la Antártida, y obviamente desde un punto de vista de soberanía para la Argentina, el sector antártico argentino es un territorio que es reclamado por nuestro país, que naturalmente tiene consecuencias políticas desde ya, pero sobre todo en materia de recursos. Uno habla de recursos pesqueros, de recursos minerales que pueda haber en un futuro, recursos hídricos, el recurso del agua dulce que tiene la Antártida es una de las reservas más importantes del planeta de agua dulce. Digamos, si piensa a futuro en escenarios más complejos, también toma en cuenta ese tipo de recursos. El tema de los recursos minerales, naturalmente, es algo que ha estado muy en la mira de todo, desde que comenzó la exploración antártica, ¿no? A fines del siglo XIX y demás, es algo que ha estado permanentemente presente. Indudablemente la presencia de recursos minerales es algo que existe en la Antártida, por más que hoy, a partir de la entrada en vigor del protocolo sobre protección del medio ambiente al Tratado Antártico en el año 98, tiene una cláusula que específicamente prohíbe la actividad sobre los recursos minerales, más allá, la que exceda, digamos, lo meramente científico, ¿no? Entonces, haría estas distinciones, ¿no? Desde un punto de vista de los países que tienen reivindicaciones de soberanía, pero naturalmente también es una región que tiene muchísimo impacto para el continente sudamericano en sí, ¿no? Hay muchísima actividad que se desarrolla en forma cooperativa entre distintos países de América del Sur. Hay
obviamente todas las consecuencias, sobre todo por la cercanía con la península antártica, ¿no? Las consecuencias y los impactos que tiene en el medio ambiente en esa región. Naturalmente la región de América del Sur la sufre primero, ¿no? Todo lo que son las consecuencias de los impactos en los océanos, la depredación de los recursos en los océanos puede tener serias consecuencias en la región, el calentamiento global, el cambio climático, digamos, desde ese punto de vista, obviamente también tiene una gran relevancia para la región. Y obviamente, volviendo a lo específicamente marino, ¿no? El aprovechamiento de los recursos marinos antárticos, que son tan importantes, hay una riqueza realmente enorme. Solamente en la zona de la península antártica, para que se hagan una idea, está presente el 75% casi de la población circumpolar de krill. O sea, todo el krill que hay alrededor de la Antártida, el 75% aproximadamente se concentra en la zona de la península. Y el krill es la base de la alimentación de los pingüinos, de las ballenas, y genera, es como está en la base de toda esta cadena alimenticia que afecta a todo el ecosistema, con lo cual también en ese sentido tiene como un impacto muy, muy particular para la región. Pero los distintos países, hay varios países sudamericanos que participan activamente dentro de lo que es la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, que es esta comisión creada, negociada durante los años 80, justamente para preservar los recursos, recursos vivos marinos, ¿no? Y en esa comisión participan Uruguay, Perú, Ecuador participa como país asociado, bueno, obviamente Brasil, Argentina, Chile, y tienen la posibilidad de participar de una manera, de una manera activa en la recolección de recursos vivos marinos antárticos, en la pesca en concreto, pero desde un punto de vista conservacionista, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista también es importante para la región la participación dentro de lo que son las pesquerías de los océanos antárticos, pero siempre, por supuesto, tomando la conservación como el eje central. Creo que esto es muy importante, ¿no? Y de la misma manera, todo lo que es la participación dentro del Comité de Protección Ambiental del Tratado Antártico, que permite el desarrollo de actividades en cumplimiento de pautas medioambientales específicas. Todo esto le da participación a los países que integran el Comité de Protección Ambiental, que son parte del Tratado Antártico. Colombia lo es, por supuesto, de alguna manera, para ya llevarlo al plano de Colombia en particular, ¿no? Es un país que ha estado muy activo y está desarrollando un programa muy activamente, ¿no? Para la participación muy, muy precisa y muy ajustada a la normativa vigente dentro de lo que es el contexto del Tratado Antártico. En definitiva, creo que es importante para toda la región, sin lugar a duda, en particular por las cuestiones medioambientales que se presentan hoy y por las potencialidades que tiene respecto de los recursos que hoy se conocen y que a futuro pueden llegar a surgir a partir de las investigaciones científicas que hagan los distintos países que participan en estas actividades, ¿no? Creo que esto sería redondeando un poquito la respuesta de su pregunta. Sí, muchas gracias. Creo que queda muy claro con el Comité de Protección Ambiental el impacto que tiene para Latinoamérica en general. Para Argentina, pues obviamente los temas de soberanía son básicos. Es indiscutible el impacto político que tiene esta región para Argentina y para América Latina. Sin embargo, entremos a mirar un poco en Colombia qué es lo que pasa. Doctor Torres, usted podría ayudarnos desde su experiencia como coordinador científico de la expedición de Colombia a la Antártida. ¿Cuál fue su impresión en cuanto al impacto político que tiene esta región para Colombia? Claro que sí, muchas gracias. Primero que todo, pues quiero recordar que mi formación es más, digamos, de ciencias de la Tierra, ¿cierto? Como oceanógrafo físico. Sin embargo, pues durante 29 años fui oficial de la Armada, entonces también entiendo pues algo de política, obviamente no al nivel del ministro Goren, pero espero no cometer muchas imprecisiones.
Lo que dice, comparto plenamente lo que dice el señor ministro. Claramente países como Argentina, como Chile y otros países del mundo han tenido, digamos, intereses en soberanía en la Antártida. No es el caso de Colombia. En el caso de Colombia, nuestro interés está más alrededor de todo lo que esconde la Antártida y su relación con el cambio climático, que es una realidad. Sí, entonces, lo primero es mencionar que sí tenemos intereses como Colombia, porque es que a todo ciudadano del planeta le va a afectar el cambio climático, y yo soy de los que cree que la Antártida tiene la llave para entender cómo se va a desarrollar, especialmente en aspectos como cambios de nivel del mar, cambios de corrientes, etc. Volviendo al tema, digamos, más político, Colombia desde 1989 se adhirió al sistema del Tratado Antártico. Entonces, de pronto muchos colombianos no tienen ni idea que Colombia hacía parte de ese sistema de Tratado Antártico, el cual se firmó en 1959 por 12 países. Nuevamente, sin ser experto, yo por lo menos creo que el sistema del Tratado Antártico es uno de los instrumentos internacionales más exitosos en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando se firmó habían muchos intereses en reclamaciones de soberanía, y este sistema de Tratado Antártico lo dijo: hey, un momentico, paremos, no vamos a pelear. Vamos a declarar que la Antártida es un continente de paz y de investigación. Y lo más bonito es que se ha logrado. Se ha logrado porque, sin tener nosotros la historia que tienen países como Argentina, Chile, en la Antártida, en las oportunidades que hemos tenido de ir, no hay un lugar en el planeta donde se note más, digamos, la camaradería, las ganas de ayuda de un país a otro. Y en eso yo quiero resaltar que el programa antártico colombiano realmente está en pañales, y países como Argentina han sido fundamentales en darnos la mano para ayudarnos a guiar. Y es como la mano de un hermano mayor en estos temas, donde lo único que buscan es ayudarnos a hacer las cosas bien, sin ningún otro interés. Entonces, como les comenté, en el 89 Colombia empezó a ser parte del sistema de Tratado Antártico, y de una manera muy tímida algunos colombianos se unieron por invitaciones a expediciones de Argentina, de Chile, otros países, y esporádicamente iban a la Antártida. Sin embargo, desde el 2014, y especialmente por el interés de la Armada Nacional de Colombia, se toma la decisión de volverse más activo en el sistema del Tratado Antártico. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí se empiezan a hacer unas expediciones ya con buque propio. Entonces, la primera expedición se realizó en el 2014-2015 con un buque, el ARC 20 de julio, que es una patrullera marítima que se adaptó para poder hacer investigación científica. Y eso es un motivo de orgullo para los colombianos, porque es que este buque fue construido en astilleros de Cotecmar en Cartagena. Entonces fue un buque hecho en Colombia, en el cual por primera vez hubo una expedición. Por supuesto, en esa expedición tuvimos que asesorarnos mucho de Argentina, de Chile y otros países que tenían esa experiencia. A Dios gracias, se fue y se regresó de buena manera. Entonces, nuevamente, esa fue la primera expedición con buque propio. A partir de ahí empiezan a hacerse expediciones mixtas. Entonces, la siguiente expedición, que fue 2015-2016, en la cual yo fui pues el coordinador científico, no hubo buque, pero hubo apoyos y coordinación internacionales. Entonces yo tuve la oportunidad de ir a la base de Marambio en Argentina y conocer de primera mano cómo funciona una base antártica. Ahora, de pronto para explicarle a los panelistas argentinos, nosotros los colombianos no soñamos con ir a la Antártida. O sea, nosotros sabemos que existe la Antártida, pero siempre la hemos visto como tan lejos. Entonces, cuando se hace una realidad y está uno alistando su chaqueta y alistando sus guantes porque va a ir a la Antártida, realmente es como un sueño hecho realidad, comparable con ir a la Luna. Y llegar allá y ver, digamos, la amistad con la que nos recibieron en esta base, las puertas abiertas para contarnos en detalle su historia, cómo trabajan. De pronto el ministro Golan nos cuenta un poquito, por ejemplo, del general Pujato. Entonces la Antártida está llena de historias de grandes héroes, Shackleton, Scott, y uno las lee y realmente las historias, las crónicas de ellos son mejores que una novela. Ir allá y escuchar entonces también del general Pujato, de cuántas bases tienen en la Antártida, de cómo hacen su trabajo, de los esfuerzos que hace por investigación, y nos abren las puertas para que nosotros podamos entender cómo funciona.
una experiencia muy, muy enriquecedora. El siguiente año, que fue 2016-2017, se hace la tercera expedición antártica a bordo de un buque. Nuevamente yo soy el coordinador científico y viajamos a la península antártica, especialmente a los estrechos de Gerlach y de Bismarck, y se desarrollaron una gran cantidad de proyectos de investigación. En esa expedición llevábamos a bordo del buque 19 proyectos de investigación y con cooperación internacional teníamos otros 8 proyectos, o sea, en total desarrollamos 27 proyectos. Para Colombia 27 proyectos es bastante. Esperemos a ver si después nos cuentan la cantidad de proyectos de investigación que desarrollan países como Argentina. Sin embargo, es la manera como nos empezamos a acercar, ¿verdad? Y después de esto, todos los años se han continuado haciendo expediciones en cualquiera de las dos modalidades, sea con buque o con cooperación internacional, pero lo importante es que Colombia está tratando de mandarle un mensaje a la comunidad internacional, a la comunidad antártica, y decirles, nosotros entendemos la importancia de la Antártida para el mundo, entendemos que la llave para ser parte del sistema de tratado antártico es demostrar que se hace investigación rigurosa y que podemos aportar al conocimiento de los procesos que suceden en la Antártida, y ese es el compromiso. Y hasta donde hemos avanzado, definitivamente ha sido gracias al apoyo y la cooperación internacional. Muchísimas gracias. Que bueno, ya tendremos oportunidad de hablar un poquito más sobre su experiencia en el terreno y que nos cuente más cosas súper interesantes de su expedición allá. Vamos a hacer una pequeña pausa con el video del doctor Amorocho para entrar a hablar del impacto ecológico. Buenos días, doctora Morocho, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy amables por esta invitación, donde estoy aprendiendo una cantidad sobre la Antártida, ¿no? Desde el ministro y el doctor líder de la expedición científica, doctor Torres. Un placer para mí estar con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, doctor, usted me había comentado a grandes rasgos unos temas súper interesantes sobre el impacto ecológico que se tiene en la región. Usted me había hablado un poco sobre lo que el señor ministro Gowland nos mencionó al inicio, y es el cambio climático y qué pasa con las especies migratorias. Entonces, cuéntenos un poquito más cómo es su experiencia en cuanto a estos dos impactos ecológicos básicos sobre la región. Sí, mire, yo creo que definitivamente pues el cambio climático y sobre todo pues estamos hablando del calentamiento global resultado de diversas actividades de índole humana, tiene un efecto severo sobre la Antártida. Sin ser yo un experto en el tema antártico, yo soy más marino costero de carácter tropical, pero digamos que esto puede afectar sensiblemente la presencia y la abundancia de algunas especies y especies que se localizan precisamente en esta importante región del planeta. Para hablar un poco, digamos, en concreto de ejemplos de especies que están siendo afectadas por estas, pues, o sea, indudablemente el krill como parte del plancton, o sea, del zooplancton y como fuente, digamos, principal de la cadena trófica, desde la cual empieza a generarse una serie, digamos, de consumo por parte de animales, o sea, en el caso, por ejemplo, concreto de ballenas, pues que consumen una gran cantidad, pues los datos hablan de que ha habido una reducción significativa en los volúmenes de krill que afectan sensiblemente la capacidad metabólica y energética de especies como las ballenas
que migran hacia áreas tropicales para reproducirse y para nuevamente, pues, o sea, migrar de regreso hacia las áreas de alimentación. Esta falta, digamos, o limitaciones que pueda tener el krill en términos del suministro energético para estas ballenas hace pues que algunos procesos como puedan ser llegar hasta las áreas de reproducción, de tipo, por ejemplo, la bahía de Málaga en Colombia, uno de los sitios más importantes, digamos, de reproducción a nivel de Latinoamérica, pues tiene implicaciones muy significativas sobre el tamaño de las poblaciones y sobre la calidad de esas poblaciones. Estamos hablando de que, digamos, la posibilidad de que la disponibilidad de alimentos esté limitada puede tener consecuencias nefastas sobre el número de individuos que puedan estar llegando a áreas tropicales. Y ahí paso un poquito a hacer referencia, digamos, a las implicaciones que eso puede tener en materia económica. Por ejemplo, cuando se reduce el número de ballenas que son una fuente de ingreso a través del avistamiento de estos cetáceos, por ejemplo, en nuestro país y a lo largo del mundo, pues hay unos santuarios que son muy conocidos porque generan una cantidad de ingresos para las comunidades locales en términos de avistamiento de ballenas, pues tendría un impacto significativo sobre los habitantes locales y sobre las economías nacionales, como en el caso pues, de Colombia. Pero más allá de lo que pueda tener en términos, digamos, de impacto sobre el turismo, yo creo que actividades intensas y extractivas como la pesca, pues merecen una atención relevante en este sentido, porque no podemos desconocer la práctica de la pesca ilegal, no reglamentada y no reportada, que se asemeja mucho a la piratería y que, pues, o sea, lo hemos visto en nuestros océanos y que muy probablemente se está presentando en la Antártida generando un impacto sensible en términos de sobrepesca y de capturas, ¿no?, de individuos de tallas no reglamentarias que además no son reportadas. Y entonces esto afecta mucho a los científicos en términos de los datos y de la veracidad de los datos con los cuales se puedan hacer modelaciones y estimaciones que sean en realidad pues confiables. Esto pues tiene... Lo interrumpo. Usted toca un tema muy importante que es la pesca en esta zona, en esta región. Creo que es un tema bastante delicado y quisiera pedirle al ministro Gowland si usted nos pudiera hablar un poco de cuál es la situación ecológica actual en esta región respecto de la pesca, del turismo, qué es lo que está pasando en este momento allá. No se le escucha. Hago un pequeño comentario respecto de lo que mencionaba recién el doctor Amorocho. Otra de las consecuencias más importantes que uno ve con el tema del cambio climático es el krill, por ejemplo, las larvas surgen debajo del hielo, ¿no? Entonces, cuando el hielo se va retrayendo y va desapareciendo el krill. Y eso va llevando a que las poblaciones de las especies que necesitan del krill también se vayan desplazando y genera toda una modificación en el ecosistema. Ese es uno de los focos más importantes de lo que se está considerando hoy en los distintos ámbitos que contemplan este tema, en particular la Comisión de Recursos Vivos Marinos Antárticos. Pero bueno, yendo a su pregunta, digamos, el estado del ecosistema hoy obviamente tiene el impacto de la actividad humana más severo, se ve por un lado a través de la pesca y por otro lado a través del turismo, ¿no? El turismo todavía no ha pasado a ser algo muy preocupante, es algo que se está mirando con mucho detenimiento, ¿no?, en los distintos ámbitos del Tratado Antártico, es algo que claramente tiene impacto ambiental y tiene potencial para tener impacto ambiental, pero sobre todo lo que preocupa es la enorme proyección que hay de crecimiento, ¿no? El turismo, para que se hagan una idea, a principios de los años 90 era muy escaso, y este año llegamos prácticamente a los 70.000 visitantes a la Antártida a principio de año, ¿no? Obviamente esta próxima temporada va a tener una reducción tremenda. De hecho, recibí hace un rato un informe de la cámara que nuclea a los operadores turísticos antárticos que están
prácticamente cancelando la casi totalidad de los cruceros que realizan turismo a la Antártida. El impacto que hay sobre la Antártida en la península en particular, quizás porque hay muchos buques que van habitualmente a las mismas zonas, eso tiene lo que se llama un impacto acumulativo, impacto ambiental acumulativo, pero el sistema lo que ha ido es fijando reglas para que se desarrolle esta actividad, fijando reglas para que no tenga tanto impacto, para que no afecte a las poblaciones de las distintas especies con las que tiene contacto o tiene cercanía. Y obviamente lo que lo moviliza, más allá del interés y la inquietud y la fascinación humana que hay por la Antártida, ¿no? Y por ver los lugares y por conocer las especies y lo que hay es esa inquietud también lo que tiene es un enorme interés por distintos tipos de actividades deportivas sobre todo. Hay cada vez actividades deportivas más, desde el buceo hasta el paracaidismo, hasta el montañismo, el esquí de fondo, lo que se les ocurra, ya algún ser humano por ahí lo ha pensado, ¿no? Y lo que tiene, obviamente, es una industria que genera muchísimo lucro, ¿no? El turismo antártico es un turismo de muchísimo poder adquisitivo, es un turismo muy costoso, está teniendo cada vez más desarrollo toda la infraestructura que se piensa de apoyo para el turismo, las embarcaciones que se están creando y que están en construcción para el turismo antártico son cada vez más sofisticadas, ya vienen con helicópteros propios, con submarinos propios, y le proponen al turista antártico actividades cada vez más atractivas, ¿no? Sin duda, y más, que generan más recursos, pero indudablemente tienen impacto. La potencialidad con el crecimiento del turismo, la potencialidad de un accidente antártico es cada vez mayor. Si los buques son cada vez más grandes y llevan cada vez más pasajeros, la posibilidad de que un incidente tenga consecuencias, digamos, se han hundido barcos turísticos antárticos que por suerte no han tenido grandes consecuencias, pero desde un punto de vista ambiental, obviamente tiene consecuencias, desde un punto de vista, si fuera un barco grande, por ejemplo, hay barcos grandes que llevan 3.000, 3.500 pasajeros, si uno de esos barcos tuviera un problema en la Antártida serio, Dios no lo quiera, pero digamos, las consecuencias pueden ser realmente muy complejas, tanto para el rescate, la búsqueda y demás, que involucre muchísima logística de los países que tienen presencia ahí. O sea, el turismo es sin duda una actividad que se está mirando con muchísimo cuidado. Y el tema de la actividad pesquera que decíamos al principio, hay especies como el krill, como la merluza negra, ¿no? Que también es una especie muy buscada por el altísimo poder, digamos, de venta que tiene, ¿no? Es un pez muy costoso. Y obviamente hay países que están desarrollando, vienen las flotas pesqueras de China, de Corea, de Rusia, de Ucrania, están todas, Noruega, están todas desarrollando, la Unión Europea, por supuesto también, están todas desarrollando actividad pesquera en esa zona, y la comisión esta de recursos vivos lo que apunta es una comisión, como decía al principio, de conservación, pero obviamente el interés por el recurso pesquero lleva a que tenga que haber, siempre basándose en la mejor ciencia disponible, tenga que haber fijados determinados parámetros que permitan el uso de ese recurso pesquero, ¿no? Y se apunta a usar el recurso de una manera que no afecte el ecosistema, ¿no? Pero son indudablemente impactos que tiene la actividad humana en estos recursos. Sí, precisamente tenemos unas preguntas del público en ese sentido y nos preguntan, ¿quiénes pueden pescar en aguas antárticas? ¿Son los países miembros de la Convención de Recursos Vivos Marinos Antárticos? ¿Cómo se controla que la pesca sea efectivamente sustentable? Acá invito a todos los panelistas, si quieren participar en la respuesta o ampliar la respuesta más bien de estas preguntas, bienvenidos. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. Yo creo que es muy importante la declaratoria de áreas marinas protegidas en la zona que puedan dar un ordenamiento de acuerdo a la capacidad de carga de los diferentes ecosistemas presentes en la Antártida. De esa manera se podría, digamos, mitigar el posible impacto a futuro que pueda tener el turismo, como lo menciona el señor ministro,
pero también, o sea, algunas regulaciones en términos de lo que pueda ser las áreas más allá de las jurisdicciones nacionales. Y estamos hablando ahí pues ya de áreas que tienen que ver con aguas internacionales y de cómo la cooperación internacional es fundamental para mantener, digamos, la integridad ecológica de la Antártida en ese sentido. Si hay áreas marinas protegidas, si hay santuarios, si hay un ordenamiento, si existe un control y hay un seguimiento a las actividades que se realizan ahí, tipo actividad pesquera, no es posible poder controlar de alguna manera con cuotas de manejo y con estricto seguimiento a las extracciones, esa pesca de tal manera que sea sustentable de acuerdo a los parámetros y a la oferta ambiental de cada una de las zonas. Entonces, para mí es fundamental que exista, digamos, una cadena o un sistema de áreas marinas protegidas como las que se han propuesto para la región, que nos permitan tener un cierto control, unas áreas que sean intangibles, unas áreas que sean de uso múltiple, por ejemplo, donde se permita el turismo, unas áreas que estén dedicadas a la actividad pesquera bajo, seguimientos, controles y monitoreos muy específicos y muy rigurosos que requieren de todas maneras de, digamos, la participación y el consorcio internacional. Entonces, o sea, yo creo que ese puede ser un mecanismo muy efectivo, ¿no? Que además tiene que ir aunado a lo que son las campañas de sensibilización pública sobre ese patrimonio de la humanidad que representa la región de la Antártida, ¿no? De tal manera que la comunicación sea amplia. Uno de los panelistas mencionaba el tema de que, creo que era usted, Andrea, que hablaba precisamente de que hay muy poco lo que conocemos el público en general sobre la Antártida, y en el caso de Colombia, pues hay algunas personas que ni saben que tenemos, ¿no? Presencia y tenemos parte de ese territorio. Entonces yo creo que sensibilizar de manera pública, llamar la atención sobre eso, comunicar con hechos y con datos de manera concreta y contundente la importancia de la conservación, no solamente para el país, para Sudamérica, para toda la región, sino para el planeta, es una de las misiones fundamentales que se ha quedado, digamos, un poco en el tintero a mi modo de ver. Claro, es que hemos visto como el impacto ecológico no es que solamente sea en la región Antártida, es que nos mete a nosotros en problemas también. Entonces es importante para nosotros a nivel de Latinoamérica tomar conciencia sobre esta región y poder tomar las acciones, como usted dice, me parece buenísimo, de hacer elementos a nivel internacional, de promover la cosa para que podamos proteger estas regiones. Yo no sé, doctor Torres, yo lo vi que estaba por ahí por aportar algo o... ¿No? No, no, o sea, siempre se puede aportar. La pregunta es muy interesante. Yo la verdad no recuerdo bien. Sé que en este comité se dan unos máximos volúmenes de pesca, pero estaba pensando en de pronto ampliar brevemente algo que te hemos dicho. No, es que la Antártida es muy importante para el planeta, pero de pronto muchas personas no entienden por qué es tan importante. Sin lugar a dudas, una de su importancia es la que estamos discutiendo, y es ese impacto en toda la ecología que hay alrededor de la Antártida. De hecho, recuerdo que hay un proyecto que se ha realizado en varias expediciones, que es precisamente ver la conexión entre las ballenas que en una época del año están en el Pacífico colombiano y en otra época del año están en la Antártida. Y recuerdo a algunos colegas de la expedición saliendo en el bote a tomarle foto a las colas de las ballenas para poderlas identificar. Y es un proyecto muy interesante porque claramente esa relación está perfectamente probada. Entonces, sin lugar a dudas, la importancia de la Antártida en todo este tema, digamos, de ecología y de pesquerías. Pero hay otras cosas que van más con el campo que yo manejo, y es esa importancia de la Antártida como reserva de agua. Cerca del 97% del agua dulce del planeta está en esos mantos de hielo que pueden tener hasta más de 4 kilómetros de ancho. Ahora, dentro del cambio climático, si esos mantos de hielo se derriten, entonces vamos a tener un impacto en el nivel del mar a nivel mundial gravísimo, y ese es un tema que se está investigando todavía al más alto nivel. Y también tiene grandes corrientes, no sé si ustedes han escuchado de las corrientes termohalinas, que es la redistribución de calor entre corrientes superficiales que llevan el calor del Ecuador hacia los polos, y corrientes frías y densas que se forman en la Antártida y llenan todos los océanos del mundo. En la medida que también cambie la temperatura superficial, también cambian estas corrientes y puede cambiar por completo el clima del planeta.
Entonces, des en cuenta la importancia de la Antártida, no solamente, digamos, en la parte ecológica, sino con esa cantidad de posibles impactos que podría generarle a toda la sociedad global. Si me permiten un comentario, coincido plenamente, ¿no? El tema este de los deshielos tiene un impacto muy importante en la región, en la salinización del agua, digamos, en múltiples aspectos, ni que hablar en el tema del nivel de los océanos, ¿no? El nivel del mar, ¿no? Que eso a futuro puede ser realmente complejo para el ser humano en distintas zonas, ¿no? Pero por ejemplo ahora actualmente hay una barrera de hielo, un iceberg gigantesco que está llegando muy próximo a las Islas Georgias del Sur, ¿no? Y tiene prácticamente el tamaño de toda la isla San Pedro, es realmente gigantesco, y las consecuencias, porque la corriente lo tenderían a llevar directamente sobre la costa, puede tener consecuencias para el ecosistema de las Islas Georgias del Sur, que pueden ser muy importantes, ¿no? Pero quería ir a la pregunta que hicieron al principio con respecto a la pesca, y para aclarar simplemente que efectivamente la pesca está permitida en esta zona para aquellos países que integran la comisión, ¿no? Dentro de lo que es la Comisión de Recursos Vivos Marinos Antárticos, y a partir de la información científica que se presenta para las distintas regiones de esta convención, se fijan los límites de captura que se le permiten a aquellos países que presentan. O sea, cada país hace una presentación, un petitorio de que quiere acceder a determinado recurso con 1, 2, 3, 4 barcos, lo que fuera, y a partir del límite de captura que se fija en base a la información científica, de alguna manera se reparte esa cuota hasta cumplir el límite que ecológicamente sería sustentable para ese recurso en esa zona específica, ¿no? Entonces quería simplemente aclarar eso, que sí, efectivamente habría que ser miembro de la comisión para poder participar de esta actividad. Obviamente también participan muchos buques de manera ilegal, ¿no? No es que participan mucho, hubo épocas en que participaron mucho, pero la pesca ilegal se fue controlando a partir de distintos mecanismos de avistaje de buques, inspecciones por parte de los miembros de la comisión, monitoreo satelital de los buques, informes periódicos que tienen que hacer los buques cuando entran y salen de determinadas zonas y están desarrollando determinada actividad. Entonces hay como toda una serie de digamos, mecanismos que han ido permitiendo el control de esta actividad. Y uno de los mecanismos que se ha planteado la comisión ya en el año 2009 era justamente lo que decía el doctor Amorocho al principio de su intervención, que es el tema de las áreas marinas protegidas, ¿no? La comisión se planteó tener toda una red de áreas marinas protegidas alrededor de la Antártida, pero el punto es que al afectar esas áreas marinas intereses concretos respecto de los recursos pesqueros, por ejemplo, como todas las decisiones en los ámbitos antárticos se toman por consenso, es decir, todos los países tienen que estar de acuerdo, básicamente no siempre es sencillo lograr ese consenso, y dentro de las áreas marinas protegidas el consenso no es fácil. Hay varios países que tienen objeciones concretas respecto de esto, y por ejemplo nuestra propuesta del área marina en la península antártica que veíamos al principio con esos mapas, es una propuesta que ya se ha presentado por tercera vez este año. Hay otras propuestas en la Antártida Oriental que presentan Australia y la Unión Europea, que ya lleva 6 o 7 años, y en el mar de Weddell, al este de la península antártica, también ya lleva 5 o 6 años. Entonces, son propuestas que quizás llevan mucho trabajo político, ¿no? Dentro de lo que es la sensatez que uno le ve desde un punto de vista ecológico, también al afectar intereses económicos y quizás tener visiones políticas diferentes, también requieren de su tiempo de procesamiento y de negociaciones diplomáticas, políticas, para lograr finalmente su aprobación, ¿no? Precisamente ahí nos llega otra pregunta del público y nos dicen, ¿cuál es la penalización por la pesca ilegal en esa zona? ¿Y quién es el árbitro en este tema?
Bueno, ahí lo que hay es varios, digamos, distintos, no hay un poder de policía internacional, digámoslo de esa manera. Lo que ocurre es cuando esta comisión detecta la presencia de un buque desarrollando actividad ilegal, básicamente lo que se hace es, se sanciona al buque, se lo incluye al buque, por ejemplo, en una lista de buques ilegales, que no está permitido. No se le vuelve a permitir que opere dentro del área y básicamente se le pueden aplicar sanciones. Pero lo que se hace básicamente es estimular a que el estado del pabellón sea quien actúe sobre el buque, ¿no? Todo el entramado de la actividad pesquera ilegal es muy complejo y digamos, el buque puede ser de un pabellón, la empresa puede tener capitales de otros países, el capitán y la tripulación son de otras nacionalidades, entonces siempre es un sistema muy complejo de perseguir, pero básicamente se recurre, en el caso argentino, por ejemplo, nosotros tenemos una ley nacional que implementa todos los mecanismos de la comisión y que fija una serie de reglas y de pautas y de multas y sanciones para los buques argentinos que puedan incurrir en actividad ilegal dentro del área de la convención. Entonces, cada estado de pabellón tiene ese mismo esquema, digamos, que sancionaría eventualmente a los buques de su pabellón, ¿no? Bueno, durante toda esta discusión del impacto ecológico hemos tocado y hemos rozado el tema ahí límite, que es el impacto económico de la región. Creo que es algo muy, muy ligado al impacto ecológico, como el doctor Amorocho nos lo presentaba. Sé que tienen muchas intervenciones en esto, sin embargo, vamos a hacer una pausita para presentar el video del doctor Torres y luego entramos ya en el tema del impacto económico. Muchas gracias. Doctora Morocho, usted tocó el tema precisamente y dijo que los daños ecológicos tienen un impacto económico y fue categórico en eso. Háblenos un poquito más sobre esta relación. ¿Me estaba preguntando a mí o le está preguntando al doctor Torres? A usted, doctora Morocho, Ya, pero cualquier pues, panelista, por favor, siéntase libre. es decir, sabemos que, digamos, tenemos bienes y servicios ambientales que son fundamentales y que tienen un componente económico importante. Los deterioros ambientales, ¿no?, tienen unas consecuencias económicas severas que se pueden traducir precisamente en la pérdida de calidad de vida y de los medios de subsistencia de algunas comunidades. Como le mencionaba yo, por ejemplo, o sea, la baja productividad que pueda tener un ecosistema, ¿no?, que pueda ser modificada o alterada por algún, digamos, motor de pérdida de biodiversidad, bien sea marina o terrestre, pues tiene unas implicaciones de carácter económico. Si yo, por ejemplo, y me va a salir un poquito del tema antártico, ¿no?, destrozo selva amazónica para dedicarme a la minería, pues va a haber una afectación muy severa, ¿no?, sobre las comunidades que obtienen esos bienes y servicios, ¿no?, de un bosque integral o un bosque bien conservado, o que puedan tener, digamos, y es tan importante ya el tema que estamos hablando, por ejemplo, de secuestro de carbono y de cómo grandes compañías están invirtiendo en bonos de carbono, ¿no?, poniendo plata para hacer conservación,
pues porque precisamente hay un componente económico de por medio. Pero volviendo al tema que nos atañe, si seguimos y si hablamos, por ejemplo, de que hay un turismo que es desordenado, si hay un turismo que supera la capacidad de carga de un ecosistema y está deteriorando esos ambientes y esos hábitats que son importantes y que por eso es el atractivo turístico, pues no va a haber gente que vaya a esos lugares, ¿no? Y no va a generar esos recursos para la nación o para quienes dependen de esas actividades. Entonces yo le pongo el caso de un arrecife coralino donde usted, o sea, tiene una gran diversidad de peces en un área marina protegida, por ejemplo, y realizan actividades ecoturísticas. Esas actividades ecoturísticas generan unos beneficios monetarios o financieros para las comunidades que dependen directa o indirectamente de la conservación y de la riqueza y de la salud de ese ecosistema. Pero si usted practica, digamos, algunas actividades que generan el deterioro de ese ecosistema coralino, pues por supuesto estas comunidades o quienes dependan del arrecife coralino, pues se van a ver sencillamente afectadas en términos financieros. Entonces, o sea, hay una relación muy estrecha entre lo que es la preservación ecológica de ecosistemas estratégicos para la vida en cuanto a que ofertan bienes y servicios de carácter ambiental importantes para comunidades y para la humanidad, y lo que pueda hacer el aprovechamiento en términos económicos de los mismos. No podemos desligar eso. Es decir, dañar nos cuesta plata, conservar puede generarnos riqueza. Con eso le puedo resumir en pocas palabras el tema. Efectivamente es así. Eh, Doctor Gowland. no, por favor, el doctor Torres. Gracias. Y prefiero hablar antes porque me gustaría, de hecho, pues le voy a dejar sobre la mesa una pregunta al doctor Gowland, pero digamos, en este tema económico yo quiero compartir con ustedes una reflexión. Ya hemos hablado de la importancia de la Antártida para, no solamente para Colombia, sino para todo el planeta, ¿verdad? Y por eso es importante apoyar el programa antártico colombiano, para que Colombia pueda ser un miembro consultivo del sistema de tratado antártico y participar con voto de las decisiones que se toman. Ahora, esa no es una locura de Colombia. O sea, claramente Chile y Argentina, por su cercanía, prácticamente vieron nacer el sistema del Tratado Antártico, pero ahí lo mencionaba el señor ministro, está Brasil, está Uruguay, está Ecuador, está Perú, están casi todos los países de Latinoamérica que han entendido la importancia. Entonces, ¿por qué hablo de esto en el renglón económico? Porque es que mantener el programa antártico colombiano cuesta dinero. Y esa es la pregunta que dejo en el congelador para el doctor Gowland, para que nos cuente un poquito de los costos asociados con el mantenimiento de todas las estaciones que tienen y de las campañas anuales que se hacen. Realmente ellos tienen que tener un rubro dedicado para ese programa antártico que tiene que ser significativo porque es bastante costoso. Por nuestra parte, el programa antártico ha ido avanzando y, como les contaba, desde el 2015 permanentemente ha estado haciendo presencia en la Antártida. El problema es que tenemos grandes dificultades económicas, porque ha sido un esfuerzo en su mayoría de la Marina y las universidades que mandan sus investigadores. La Marina de sus recursos pues paga, digamos, el enviar el buque, pero es importante que aquí en Colombia entendamos que es importante financiar este tipo de proyectos o este tipo de programas por la importancia de la Antártida. Y si bien el doctor Amorocho nos hablaba de esos costos, ¿cierto?, ecológicos cuando se están dejando de cuidar, también hay un costo que va muy de la mano con la gestión de riesgo. Y es que en la gestión de riesgo estamos hablando que el cambio climático, yo soy de los que cree que va a ser el principal problema que va a enfrentar el ser humano en el presente siglo, inclusive más allá de la pandemia. Porque llegará un momento en que la temperatura suba tanto, en que el nivel del mar esté afectando tanto a las costas, que va a ser un gran problema y muy costoso el de adaptarnos a esas nuevas condiciones. Y siempre en gestión del riesgo es más económico la prevención. Y parte de la prevención es ir y hacer parte de estos grandes grupos que están investigando en la Antártida y entender qué está pasando en la Antártida para proponer y poder comprender cómo lo que pasa allá nos va a afectar. De tal manera que no nos sorprendamos cuando, como hace poco vimos, el huracán Iota pasó, un huracán 5, nunca se había visto que pasara por el territorio colombiano, por la isla de Providencia. Y Cartagena quedó inundada, Cartagena de Indias, y duró varios días mientras que lograba
evacuar toda esa agua que había recibido. Entonces, realmente todos estos impactos de cambio climático ya los estamos viviendo. Y nuevamente, hacer parte de la Antártida nos permite entender mejor eso, y en gestión del riesgo me parece fundamental. Sí, un par de comentarios. Perdón. No, yo quiero añadir un poquito a lo que dice el doctor Torres en términos de prevención de desastres. O sea, en este momento nosotros estamos, o el planeta está invirtiendo cerca de 8.000 millones de dólares al año para hacer manejo y, digamos, limpieza de toda la contaminación marina, ¿no? Ese es un costo absurdo si nos damos cuenta, ¿no?, de que hay ciertas medidas que pueden reducir esos costos en términos de mitigación y que corresponden precisamente a actividades de carácter diario que cada uno como personas puede realizar de manera muy sencilla. ¿A quién va a pagar los 8.000 millones de dólares al año y hasta cuándo se van a pagar? ¿No? Entonces, o sea, tenemos que prevenir y siempre, o sea, si nos vemos desde el lado, desde el punto de vista de la medicina o de la conservación de la biodiversidad, prevenir es siempre mucho más económico, ¿no?, que mitigar posteriormente. Entonces, ese es un punto bien interesante que debemos considerar nosotros como humanos, ¿no?, dentro de las diferentes actividades y los impactos que podamos generar sobre los diferentes ecosistemas y en este caso de la Antártida. Ministro, por favor, siga. Qué pena haberlo interrumpido. No, por favor. No, lo que digo es eso, ¿no? El sistema antártico en general, ¿no?, desde que comenzó la exploración a fines del siglo XIX, la realidad es que no consideraba el tema ambiental en sus comienzos, no era una cuestión particularmente relevante, ¿no? Y con el desarrollo y al ver la evolución de la actividad humana y los impactos que ésta iba teniendo, fue evolucionando y generando los distintos componentes normativos que fueron abordando distintos aspectos de la cuestión ambiental. En particular podemos hablar del protocolo sobre protección del medio ambiente, protocolo al Tratado Antártico, que se firmó en el año 1991, entró en vigor en 1998. Y ese protocolo, con todos sus anexos, hoy tiene 5 anexos en vigencia, fija, digamos, toda la serie de pautas que tiene que tener cualquier actividad que se desarrolle en la Antártida. Es decir, nos fue generando como una especie de corset a la actividad que desarrolla un privado o cualquier Estado nacional, digamos. Toda su actividad antártica tiene que atenerse a estas normativas. El punto está que hay países que tenían actividad muy anterior a estas pautas y quizás, digamos, hay como impactos ambientales previos a toda esta normativa, ¿no? Y quizás, obviamente, por ejemplo, acumulación de residuos. Argentina y Chile y programas muy antiguos tienen lo que se llama los residuos históricos. O sea, hoy en día los programas antárticos desarrollan una campaña durante el verano, por ejemplo, y la basura que crean la sacan de la Antártida en ese momento. Argentina, Chile y otros países tienen quizás infraestructura más antigua, infraestructura, bases, por ejemplo, muy dependientes del combustible fósil, porque son bases quizás que tienen muchos más años de antigüedad, y quizás impactos ambientales que antes no estaban previstos y que hoy lo que se está tratando es de subsanar esos impactos ambientales que se habían provocado en su momento. Y con esto quería mecharlo con una otra cuestión, hablando un poco de cuál es la responsabilidad del Estado, ¿no?, para reparar esos daños. El protocolo sobre protección del medio ambiente tiene justamente un 6º anexo, ¿no?, que se negoció y se aprobó en una reunión consultiva en el año 2006, y que es el anexo sobre responsabilidad por daño al medio ambiente antártico, ¿no?, que básicamente lo que hace es obliga a los estados a reparar, o sea, restituir el medio ambiente a su condición anterior y reparar eventualmente los daños que pudieran ocasionarse. Ahora, este es un anexo que, si bien se aprobó en el año 2006, todavía requiere que todos los países que lo aprobaron lo ratifiquen en sus ordenamientos normativos internos para que pueda entrar en vigor. O sea, es un anexo que hoy por hoy no está en vigor. Y no está en vigor justamente porque hay varios países que
tienen quizás operaciones antárticas de una envergadura importante y que les genera preocupación el hecho de que estas actividades puedan generar daños que digamos, generen responsabilidad en forma directa patrimonial para el Estado, ¿no? Entonces es un tema realmente muy delicado y que muchos países lo están mirando con mucha cautela, pero que bueno, que ya el sistema está retomando el año que viene. De hecho se iba a retomar este año, pero la reunión del Tratado Antártico se canceló y se piensa retomar el año que viene justamente con la idea de ver de qué manera se puede avanzar hacia la aprobación de este anexo para que efectivamente ya entre en vigencia y se pueda responsabilizar de alguna manera a los estados por la restitución del medio ambiente dañado por sus actividades en la Antártida, ¿no? Pero ha sido todo un proceso de evolución, ¿no? La evolución de la normativa ambiental, inclusive con respecto al tema del turismo, se han ido generando pautas con el transcurrir de los años y la evolución de la actividad que fijan, por ejemplo, hoy un barco de más de 500 pasajeros no puede descargar pasajeros en un sitio en la Antártida. O sea, si tiene más de 500 pasajeros, solamente pueden navegar y recorrer. De menos de 500 pasajeros, pueden con determinadas pautas descargar esos pasajeros en tierra para que hagan recorridos por el territorio. Por ejemplo, para nombrar una de estas reglamentaciones que se han ido desarrollando, ¿no? Pero claramente es un tema que va evolucionando a medida que evolucionan la actividad. Y quiero, por último, tomar un comentario del doctor Torres con respecto a los costos. Efectivamente, la actividad antártica, toda, sea pública, privada o lo que fuera, es una actividad costosa inclusive para la industria pesquera, o sea, el desplazamiento a mares tan lejanos y tener determinado tipo de equipamiento, digamos, es una actividad costosa. Para los programas antárticos es una actividad muy costosa. El mantenimiento de la infraestructura es una actividad muy costosa, pero realmente celebro y respaldo plenamente lo que eran sus comentarios en cuanto a que es importante que un país le asigne recursos a su actividad antártica, y creo que en este sentido Colombia ha estado haciendo muy bien las cosas en los últimos años en cuanto a su incorporación a la estructura normativa antártica y en cuanto a ir haciendo los deberes, digamos, ¿no? De ir desarrollando un programa científico antártico muy serio, desarrollando esquemas de cooperación con otros países, incluida la Argentina, que le van dando esta experiencia y este desarrollo de actividad antártica que les permite efectivamente después postularse y pasar de ser un Estado adherente al tratado a pasar a ser una parte consultiva, que son los países que efectivamente toman parte en la toma de decisiones dentro de todo el contexto antártico, ¿no? Perdón por la extensión. No, súper interesante, ministro. Muchísimas gracias por su intervención. Esto nos hace pensar, bueno, ya hay varios instrumentos internacionales que están ahí, que están como perfilándose para poder ser anexo del protocolo, para no sé qué. Hay diferentes de desarrollo de esquemas de cooperación entre los países y todo eso, pero según ustedes, ¿qué podríamos hacer desde la academia, desde Colombia, desde América Latina en general para concientizar aún más sobre este tema tan problemático? Y según ustedes, ¿qué otros esquemas de cooperación podríamos generar nosotros? Para el que quiera intervenir. Si quiere yo rompo el hielo. Lo primero es para los que están viendo la charla y de pronto no conocen del programa Antártico Colombiano, yo los invito a que busquen en internet Comisión Colombiana del Océano, Programa Antártico Colombiano, para enterarse un poquito más de lo que está haciendo. Yo les decía que el secreto, o bueno, realmente si Colombia quiere pasar a ser miembro consultivo, él tiene que ir al club del sistema del Tratado Antártico y decir, ¿me quieren aceptar? Pero claramente el sistema del Tratado Antártico no recibe a cualquiera. Entonces, la boleta de entrada, por decirlo así coloquialmente, es poder demostrar ese compromiso con hacer investigación de alta calidad en la Antártida.
Entonces, afortunadamente, con los países latinoamericanos hemos encontrado siempre las puertas abiertas para ayudar al programa antártico colombiano. ¿Qué hace falta? El doctor Ambrocho, quienes trabajan en ciencia e investigación, saben que son fundamentales las redes de investigación. Entonces, esas redes las hacen 2, 3 profesores, donde montan proyectos juntos, donde obviamente si es con un investigador argentino, pues él de pronto ya ha ido varias veces a la Antártida, recibe al investigador colombiano, y lo digo con mucho respeto, la ciencia que hace Argentina, la ciencia que hace otros países en la Antártica es fantástica, pero yo también creo en lo colombiano. ¿Por qué? Pues porque soy colombiano y también nosotros tenemos mucho para aportar. Este no es un sistema cerrado. Entonces hay muchos investigadores muy capaces que con un poco de esfuerzo, alineándose con el programa antártico y con la cooperación de los países amigos como Argentina, pueden dar su granito de arena para entender mejor estos procesos en la Antártida, que nuevamente seguramente serán los que nos preocupen en lo que queda de este ciclo. Doctor Torres, usted hace un planteamiento y toca un punto fundamental, y es, digamos, la responsabilidad y la participación de la academia en el tema antártico. Cuando uno va a la universidad, la Antártida no existe para nosotros. Yo creo que la creación de una cátedra, nos fijamos en otros ecosistemas estratégicos para los colombianos, como puede ser la Amazonía o puede ser la Orinoquía, de gran relevancia y importancia para la conservación, pero desconocemos en realidad, incluso quienes estudiamos biología, ¿no?, la importancia que tiene la Antártida. Si se incluye, digamos, aspectos relacionados en lo que podría llamarse una cátedra sobre la Antártida en las universidades, podríamos estar dando esos primeros pasos hacia la creación de esa red de científicos y de colaboradores que usted menciona, lo cual me parece un tema supremamente relevante e importante, y fomentar en los estudiantes, ¿no?, la investigación desde Colombia sobre temas de importancia y de alcance no solamente nacional, sino, como ya hemos visto, de carácter regional y global. Un comentario muy breve para no perderlo. Es que, mire, los colombianos pensamos que la Antártida está tan lejos. Y para decir rápidamente, claramente en las ballenas tenemos una conexión. Yo tengo un estudiante de maestría que su tesis en oleaje, y el oleaje que llega al Pacífico colombiano se genera en la Antártida. Aguas que se forman en la Antártida están como a 700.000 metros en el Caribe colombiano y en el Pacífico colombiano. Es decir, nosotros sí tenemos conexiones y muchísimas con la Antártida. Qué interesante propuesta, doctora Marot. Ya me callo. Creo que como la pregunta inicial, ¿no?, un seminario como este, sobre todo si a lo que apuntan es en un contexto en el cual quizás lo antártico no sea tan difundido, me parece que seminarios como este claramente son un paso en la dirección indicada, ¿no? La tarea de difusión es algo que para nosotros mismos, que quizás tenemos mucha más historia en lo antártico, es una tarea central. Y es una tarea en la cual tampoco somos perfectos, ¿no? Notamos que hay mucha falencias, ¿no? Hay ámbitos académicos que deberían tener incorporado lo antártico y que no lo tienen. Por suerte el embajador Filmus en ese sentido, él ha sido ministro de Educación, como lo mencionaba el otro día, y viniendo de la academia, ahora está como en una posición ideal de mezclar lo académico y lo antártico, y creo que es algo que puede ser sumamente positivo y potenciarse mucho, ¿no? Creo que la difusión y las actividades académicas en ese sentido son realmente fundamentales. Y en materia de cooperación, un poco lo que mencionaban recién, creo que la cooperación es una herramienta central, ¿no?, para compartir quizás la experiencia y el know-how con programas que estén en desarrollo, y en ese sentido nosotros lo hacemos. Tenemos muchísimos convenios de cooperación con otros países y países que se van incorporando de a poco al sistema antártico. Mencionaban en algún momento al principio, éramos 12 países los que firmaron el Tratado Antártico en el año 59.
Hoy son 54 países los firmantes del Tratado Antártico y hay otros países que sabemos tienen interés en firmar el Tratado Antártico y hay otros países que sabemos que quieren aspirar a la condición de partes consultivas, al igual que Colombia, está Turquía, está Suiza, está Canadá, digamos, países que quieren participar en este proceso de toma de decisión. Y se llega a esa instancia con una activa cooperación con los actores más antiguos del sistema, si se quiere, cooperación que yo creo que también, obviamente, en el ámbito científico es fundamental, y comparto plenamente lo que decía el doctor Torres en el sentido de que la cooperación con más países enriquece muchísimo el conocimiento y la forma de ver las cosas y los desafíos que hoy impactan en la Antártida. Así que me parece que la cooperación y la difusión y la academia son vías centrales para que se comprenda mejor todos estos fenómenos que hay en la Antártida, ¿no? Qué gran papel el que tenemos. Sí, señores. Bueno, nuestros asistentes, si quieren hacer preguntas a nuestros panelistas, ahora es el momento. Lo recibimos por Facebook, por acá por el chat. Vamos a darles un momentico para que nos formulen preguntas. Mientras tanto, yo quisiera preguntarles, teniendo en cuenta la situación actual de la Antártida, todo lo que se está moviendo alrededor, todos estos posibles desarrollos de cooperación, el futuro del anexo, todo esto, para ustedes, ¿cuál es el futuro de la Antártida? Esa es la famosa pregunta del millón, diríamos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la Antártida? Yo creo que hay un futuro así en el corto plazo que es una mayor internacionalización. Y comparto plenamente, creo que decía el doctor Torres al principio, ¿no? Que este ha sido, creo que un ejercicio político del Tratado Antártico y todo el sistema que ha creado sumamente exitoso. Si uno piensa que nació en un momento de plena Guerra Fría, en el cual el conflicto político era una potencialidad muy cierta, hoy ha permitido que ya durante 60 años países de los más variados puedan trabajar de una manera cooperativa, ¿no? Yo creo que ese esquema cooperativo va a continuar y va a permitir que se tomen decisiones, digamos, adecuadas respecto de los recursos, ¿no? Creo que obviamente cuando uno habla del futuro más lejano, si se quiere, lo primero que viene a la mente es qué pasará con los recursos minerales. Sin lugar a duda, esto es algo que está en el fondo de la mente de todo el mundo que piensa la Antártida de alguna manera, ¿no? Hoy por hoy tenemos el protocolo, como decía antes, que lo prohíben, por lo menos eso es lo que está vigente hoy, pero sin duda va a ser algo que va a generar interés y muy posiblemente en algún futuro lleve a quizás retomar. Hubo en los años 80 una negociación de una convención sobre los recursos minerales en la Antártida. Fue una convención que se negoció por completo, pero no entró en vigor porque los países no lo ratificaron, ¿no? Entonces es una convención que está ahí latente, es decir, que la cuestión de los minerales está claramente en la mente de los países antárticos, ¿no? Y es algo que a lo mejor el día de mañana se decida retomar, ¿no? Pensar alguna forma quizás en la cual de una manera, con nuevos desarrollos tecnológicos y nuevas formas de hacer las cosas que permitan quizás pensar en un uso, de la misma manera que la pesca permite un uso racional, pensar en un uso racional y ambientalmente sustentable o amigable de recursos minerales en un futuro. La realidad es que para mí, para mi gusto personal, y acá hablo ya desde un punto de vista personal, yo preferiría la preservación del medio ambiente antártico, digamos, porque me cuesta ver hoy, con la tecnología de hoy y demás, que pueda hacerse un uso de los recursos minerales que no tengan un impacto ambiental fuerte, ¿no? Pero si eso fuera una posibilidad en el futuro, y bueno, a lo mejor ese puede ser un esquema que amerite ser considerado, ¿no? Claro que sí.
Miren, yo pues hago la siguiente reflexión. Nosotros creemos que hace pocos años logramos conectar al mundo en temas como telecomunicaciones, en temas como economía, y resulta que el mundo está conectado desde que nació. ¿Pero qué mundo? El mundo atmosférico, el mundo oceanográfico, ¿sí? Es un solo planeta y está conectado. Entonces, cuando hacen la pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro con la Antártida? Pues para mí la respuesta es muy sencilla. Lo que nosotros los ciudadanos del mundo queramos preservar para nuestros hijos. Es que esa es la Antártida que queremos. Entonces, mantener el sistema de tratado antártico y pedirle de pronto a los gobiernos, a los políticos que hagan cosas. Pero yo en todas estas oportunidades que tengo, me gusta dirigirme a la persona que nos está escuchando. Decirle, hombre, no espere que todo se lo haga el gobierno. ¿Usted qué está haciendo por mantener la Antártida? Entonces, si nosotros nos mantenemos botando basura, esa basura del caño llega al río, del río llega a la costa, de la costa sale a los océanos, tenemos islas basura y allá van a llegar a impactar la Antártida. Si mantenemos los gases de efecto invernadero, entonces no vamos a lograr mantenernos bajo los 2 grados centígrados del protocolo de París. Y entonces el mundo va a cambiar completamente. Entonces, los invito a hacer la reflexión propia, entender que lo que está en juego es el futuro del planeta y cada uno de nosotros puede hacer el cambio con cositas tan sencillas como hacer un buen manejo de la basura, como reciclar, ¿verdad? Como tratar de minimizar los gases de efecto invernadero en mi casa, en mi trabajo. Entonces, cierro diciendo eso. La Antártida del futuro es la que ustedes y nosotros trabajemos para tenerle a nuestros hijos. Estamos completamente de acuerdo, doctor Torres, y yo iba a hablar en esa dirección. La responsabilidad de todos y cada uno de nosotros en nuestro quehacer diario. No podemos esperar que otros hagan la tarea por nosotros, ni achacarles la responsabilidad de que tengamos un mundo mañana peor del que tenemos ahora. Esto es consecuencia de lo que hemos hecho nosotros de manera individual y conjunta durante muchos años, lo que estamos viviendo en este planeta y su deterioro ambiental. De nosotros depende entonces el futuro, así como depende el presente, pero el presente es precisamente la base de ese futuro. Y como usted lo dice, si nosotros reducimos consumos de plástico, si nosotros reciclamos, si nosotros reutilizamos, si generamos menos basura y si dejamos el consumo de lado, ¿no? Un consumo que muchas veces es de carácter suntuoso y no indispensable para nuestra supervivencia, basados en un modelo de desarrollo que no es el adecuado, ¿no? Pues estaríamos, o sea, generando beneficios para el futuro de la Antártida, para el futuro del planeta y para el futuro de la humanidad. De lo contrario, yo pienso que estamos condenados a desaparecer como especie humana. O sea, el planeta seguirá sin nosotros. Y para mí eso es claro. Es decir, el planeta Tierra no se acabará. Nos acabaremos nosotros, que somos los que llegamos al final de esta fiesta en el proceso evolutivo, a decidir qué música ponemos, con quién bailamos, qué comemos, etcétera, etcétera, y terminamos dañando la parranda. Entonces yo creo que es en cada uno de nosotros tomar conciencia de que cada acción que nosotros hagamos en nuestro quehacer diario tiene unas implicaciones y tiene unos impactos ambientales, y que la responsabilidad del planeta está precisamente en nuestras manos. Qué gran mensaje el que nos dejan todos ustedes. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos una preguntita que nos gustaría, si tienen tiempo, si están de acuerdo. Tuvimos esta pregunta del público que está como muy intrigada con la experiencia del doctor Torres, que quisieran que le contara un poquitico más de cómo es la Antártida, cuál fue su experiencia vivencial allá. Muy cortico porque ya se nos acabó el tiempo, pero consideramos importante que nos cuente usted y que nos comparta esta experiencia. Gracias, es como ir a la luna, es que es ir como a la luna. La primera vez fue con apoyo internacional, entonces llegué en un Hércules. Entonces, ir volando en el Hércules argentino para llegar a Marambio y ver las aguas cuando empiezan a verse los hielos, y de pronto se llega a la península antártica con estas sábanas de hielo de kilómetros, realmente se queda uno sin respiración.
Después, en el buque colombiano, al haber repetido la oportunidad, claro, lo puede hacer uno en más detalle, bajarse en la lancha, en el helicóptero, mirar todo, y lo único que uno siente es orgullo como ciudadano de este planeta. Y de verdad que no le cabe uno en la cabeza que no entendamos nosotros esa necesidad de cuidar esos ambientes para nuestros hijos y nuestros nietos. Es que es absolutamente espectacular. Eh, los seres vivos, los mamíferos, los atardeceres, realmente trabajen, monten un buen proyecto, preséntenlo al programa Antártico Colombiano y pónganse el reto en estar en un par de años allá. No se van a arrepentir. ¿Dónde me apunto, doctor? Convicción Colombiana del Océano, Programa Antártico Colombiano. Ahí mismo se presentan las convocatorias, porque eso es claro, los proyectos de investigación se hacen mediante convocatorias. Y entonces se presenta un proyecto y el proyecto que sale beneficiado, la Comisión Colombiana del Océano lo ayuda a ubicar en alguna cooperación internacional o le asegura un puesto en un buque de la Armada. Lo que sí es que el viaje son 3 meses, porque es un mes Cartagena, Panamá, para llegar a Punta Arenas, un mes en la Antártida y después un mes de regreso. Pero son 3 meses que vale la pena invertirlos en este tipo de experiencias. Muchísimas gracias. ¿Alguno tiene alguna palabra final para cerrar? Ministro, No, simplemente reiterar esto, la importancia de este tipo de encuentros, ¿no? Para concientizar y poner en blanco y negro o en video, en color ahora, como es, lo que son, lo que representa la Antártida, los desafíos que está enfrentando. Y efectivamente rescato lo que decían ambos colegas panelistas ahora al final, ¿no? Que el futuro sin lugar a duda va a depender de cómo encaremos nosotros estos desafíos y cómo pretendamos desarrollar nuestras actividades en la Antártida o actividades fuera de la Antártida que tienen impacto en la Antártida, como por ejemplo el cambio climático. Así que nuevamente celebro mucho este tipo de encuentro. Creo que la difusión es central para que todos tomemos conciencia de lo que podemos hacer para mejorar las cosas o para por lo menos evitar que empeoren, ¿no? Muchas gracias. De mi parte, agradecer a la Universidad del Bosque, Andrea, por habernos contactado y darnos esta oportunidad. Me siento absolutamente feliz de haber compartido con unos panelistas del nivel que he tenido la oportunidad de conocer. Y me resta decirles que aquí en la Universidad del Norte en Barranquilla, al que le gusten los temas antárticos, con el mayor de los gustos, yo también me volví apasionado. Me llevaron los argentinos a la Antártida y me quedé enamorado. Entonces, ya eso está, digamos, en mi futuro. Entonces, siempre las puertas abiertas. Yo quiero agradecerles también la invitación de la Universidad del Bosque a la audiencia y el excelente conocimiento compartido por mis colegas panelistas. He aprendido mucho sobre la Antártida y nuevamente, pues, o sea, llamar la atención sobre la importancia de digamos, esta última frontera de hielo que tiene el planeta, su conservación, su preservación y la difusión y divulgación de su importancia para la vida en el planeta azul. Muchas gracias. muchas gracias a todos ustedes, señor ministro Gowland, gracias por su participación. Doctor Torres, doctora Morocho, aportaron muchísima información súper importante. Creo que el objetivo de este evento era concientizar y yo creo que lo logramos. Al menos todo el mundo quedó intrigado con la Antártica y al menos a todo el mundo le gustó y quiere meterse en el tema. Entonces, muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Igualmente, muchas gracias, saludo Andrea. a los colegas panelistas. Feliz tarde a todos. Gracias. Hasta luego.